Un lugar para ti en la mesa. There is room for you at this table. Hace 2 semanas atrás iniciamos esta serie de mensajes So we started the sermon series 2 weeks ago porque tenemos una visión, un proyecto because we have a vision and a project de poder comenzar lo que algunos puedan conocer como células to kick off cell groups o iglesias en la casa or church homes, o grupos pequeños. small groups. Entonces, la idea es de que podamos ir levantando una vía, una visión The idea is to cast this vision llena de propósito en el cual, ¿por qué hacemos lo que hacemos? that's full of purpose and explaining why we do what we do. Y en el día de hoy, día de familia, So today, in our family day, permítame compartir la palabra, allow me to share the word, pero con el propósito but with the purpose de poder definir o aclarar un poco la visión sobre este proyecto. to help define and clarify the vision about this project. Por ende será un poco diferente, And so perhaps the sermon will feel different, pero la semana que viene continuamos con lo que hemos venido trabajando. but we will continue the sermon series next week. Pero seguimos hablando de la mesa. But we continue to speak around the table. Recuerde que la primera semana So the first week, hablamos sobre cómo es que el tiempo we spoke about how time y el ajoro de la vida and the rush of our life nos puede interrumpir can interrupt us tener una relación adecuada con Dios. from having that relationship with Y God. para poder acercarnos a la mesa, And in order to draw near to the table, tenemos que tomar tiempo, we must make time, quitar cosas de nuestra agenda, take things off of our agenda, cosas que quizás no están produciendo vida, things that perhaps are not producing para life, poder invertir en otras in order to invest in other que sabemos things que nos va a dar vida. that we know will bring us life. Dije que si intentamos de mirar este proyecto de grupos pequeños If we intend to look at this small group project como que algo que vamos a añadir a nuestra agenda ya ocupada, as just something else to add to our busy calendar, lo vamos a ver como una cosa más we will see it just like another to-do y thing, se va a convertir en un peso adicional. and it will become a burden or a weight on us. Por tanto, es necesario poder trabajar con nuestra agenda And so that's why it's important to work with our con calendar, nuestro tiempo, with our time, para abrir espacio in order to make time y lograr sentarnos a la mesa. to be able to sit Lo at the segundo table. que hablamos la semana pasada The second thing we spoke on last week, es que tenemos que atrevernos that we have to dare a salir fuera de nuestras zonas de confort. to leave our comfort zone. Cuando nos sentimos protegidos y aislados, So when we feel a little bit isolated, eso puede ser que no nos permita llegar a la mesa perhaps that's going to keep us from coming to the table, que ha sido preparada para nosotros. one that has been prepared for us. Una de las cosas que tenemos que también entender, So one of the things we must also understand, tenemos que tomar riesgos, we must take risks. tenemos que hacer cosas que quizás no hemos hecho en hace mucho tiempo, We have to do things that maybe we haven't done in a while. pero todo esto en vista But all of this with de que podamos llegar a la mesa. the goal of arriving to the table. Cuando estudiamos la iglesia primitiva, And so when we study the early church, una de las cosas impresionantes one of the things that was que impressive conocemos de esta iglesia that we knew about this es su church desarrollo rápido was that it was a very rapid y development, su influencia alrededor del círculo donde ellos estaban. as well as their circle of influence. La iglesia se dice que nace allí en Pentecostés, The church was, stated that it was birthed in Pentecost, donde habían 120 personas. where there were 120 individuals Pero luego gathered. de Pentecostés, But after Pentecost, rápidamente vemos very quickly we el can see desarrollo de esta iglesia. how the church developed. Escuche esto bien. Listen closely. En Hechos 1:15 Acts 1:15 habla de los 120. speaks of the Pero un 120. capítulo después, But en el just one chapter capítulo next, 2, versículo 41, Chapter 2, verse 41, nos dice que en el primer día que la iglesia tiene su primer servicio, it says, on the first day, 3,000 personas fueron añadidas. 3,000 people were added to the church. En el versículo 47 del capítulo 2, In verse 47, nos dice que cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. it says, and the Lord added to their number daily those who were to be saved. En el capítulo 4 In chapter 4 of nos of the habla de book of Acts, 5,000 hombres, it speaks of 5,000 sin men, contar a niños y mujeres, without counting women and que children, pertenecían a esta iglesia. who were added to the church. En Hechos 5, In Acts 5, cuando se están quejando contra estos discípulos, le dicen lo siguiente: habéis llenado a Jerusalén con vuestra enseñanza. O sea que la influencia
The influence había sido tanta had been so great, que dicen, ustedes han llenado you have filled a Jerusalén. Y Jerusalem. pudiésemos nosotros decir, And we could say a Tampa Bay Tampa Bay con vuestras enseñanzas. has been filled with our teaching. Hechos 6 nos dice Acts 6 que, tells us que el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. the number of the disciples continued to increase Ya no se rapidly. sumaban, You couldn't be counted. no eran 2 o 3, It wasn't 2 or 3. sino que ahora llegó al nivel de multiplicación. Now came to the level of multiplication. Hechos 6, 7 Acts 6. dice que crecía la palabra del Señor The word of God spread, y el número de discípulos se multiplicaba ahora grandemente, exponencialmente en Jerusalén. the number of disciples grew exponentially in Jerusalem. En Hechos 21:20 And in Acts 21:20, menciona decenas de miles it mentions tens of de thousands creyentes. of believers. Y se dice que es posible que de entre el día de Pentecostés And it's taught that from the day of Pentecost al final de Apocalipsis, To the perdón, al final de Hechos, to the end of Acts, pasaron como 30 años. approximately 30-year span. En ese tiempo, And in that la time, iglesia creció de 120 the church grew from the a 120 docenas de miles y algunos dicen de millones de personas. to the tens and hundreds of thousands. Pero las condiciones no eran ideales. So perhaps the conditions were not Había ideal. presión política, There was a political oppression, cultural there was a cultural social, oppression, social, y religiosa. and religious as well. No era que la iglesia estaba en un tiempo de paz The church was not in a time of peace y sin retos que tuvieron que enfrentar. or without any challenges to face, Pero no importando las circunstancias que se encontraban, but the circumstances they found themselves didn't ellos matter. entendieron algo importante. They understood something Que very important. siempre para la iglesia And for the church, el futuro es brillante. the future is always bright. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? So what did they have to do? En ese tiempo no habían templos como los hay hoy. Perhaps there were no temples like there are today. No habían sillas cómodas como la que usted se está sentando en esta mañana. Perhaps there weren't comfortable chairs like you're sitting in No había today, aire acondicionado. or air conditioning. No tenían un grupo como tuvimos nosotros en esta They mañana. maybe didn't have a group like we do here. Nada de eso existía. None of that existed. Los templos eran reservados The temples were reserved para prácticas religiosas for religious practices. y aquellos de alta reconocimiento dentro de la estructura religiosa. And those with high level ranking within the religious Pero structure. fíjese esto. But take note, La iglesia no nació en catedrales, the church was not birthed in cathedrals. nació en comedores. It was birthed in dining rooms, No en templos de piedra, not in temples of stone, sino en mesas de madera. but rather in wood tables. Lo repito de nuevo por si acaso. Should I say it again? ¿Ok? La iglesia no nació en catedrales, The church was not birthed in a cathedral, sino que nació en comedores. but rather it was birthed in a dining room, No en templos de piedra, not in stone temples, sino en mesas de madera. but rather around wooden tables. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esa How many of you simpleza? can thank God for that Esa simplicity? simpleza del evangelio. Entonces, el crecimiento era tanto So the growth was so, que tuvieron que usar lo que tenían a la mano. they had to use what they had on hand. Y la escritura nos dice And scripture tells us de un modelo, de un diseño divino of a design model que comienza a reflejarse en esta temporada. that is reflected in that season. Y este ritmo lo vemos en Hechos capítulo 5, 42. We see this in Acts 5:42. Cuando dice, todos los días en el templo y por las casas. Day after day in the temple courts and from house to house. Dice 2 lugares, Two places, en el templo in the temple y en las casas. and in the house. Entonces, vemos dentro de este ritmo We see within this rhythm 2 cosas. two things. Las reuniones macro The big meetings y las reuniones micros. and the small meetings. Los grupos grandes The big groups, y los grupos pequeños. small groups. Sí, ellos llegaban a la iglesia They would come to como un temple, grupo en esta mañana, just like a group here donde today, alababan, glorificaban where they would praise and glorify the y name of hacían Jesus. cosas como comunidad cristiana. And they did things as a community of faith, Pero luego regresaban a sus casas but then they would return to their homes y allí se reunían. and they would come together Este again. patrón lo vemos This pattern we can en see Hechos it 2:46, in Acts cuando 2:47. dice, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo en pan en las
casas. They shared the bread in their homes. Hechos 5:42. Dice, en el templo y por las casas. In the temples and in the houses. Y aún Pablo en el libro de Romanos dice And even Paul in the book of Romans que él says saludaba a la iglesia que se reunía en la casa. he would greet also the church that meets at the house. ¿Y cuál fue el resultado de esto? So what was the result of all Hechos this? 2:47. Acts Y el 2:47. Señor añadía cada día a la iglesia lo que habrían de ser salvos. And the Lord added to their number daily those who were to be saved. Entonces, vemos este ritmo So we see this rhythm entre una reunión masiva between a corporal meeting y luego llevarse al centro del hogar en una mesa and then coming back to the center of a home at a donde table allí se compartía. where it was shared. Hay una historia que quizás usted ha escuchado There's a story that perhaps you've heard de la revolución cultural en China of the Cultural Revolution in China. entre las décadas del 60 por ahí que comienza esta revolución. Around the 60s, when this revolution began, El gobierno se empeñó the government was set en eliminar y cerrar todo lo que tenía que ver con la religión on eliminating or closing anything that had to do with religion y enseñanzas religiosas. or any religious teachings. Y comenzaron a cerrar templos, And they began to close churches. arrestaron pastores, They would arrest pastors. confiscaron Biblias, They confiscated Bibles. expulsaron misioneros They pushed out the missionaries porque querían eliminar la iglesia. because they wanted to eliminate the church. Tienen según ellos, una estrategia muy poderosa They had a very powerful y strategy muy establecida. and very established. ¿Cómo es que pueden detener estas creencias How is it that you can stop this que belief? supuestamente para ellos eran una amenaza para sus principios dentro del gobierno? For them, it was considered a threat against their government ¿Y principles. sabe lo que ellos esperaban? And you know what they expected? Que la iglesia desapareciera. The church would disappear. No tenían donde reunirse, They had no place to meet. no tenían donde ir. They had no place to go. Pero ¿sabe lo que sucedió? But do you know what happened? La iglesia parece que le quitaron la Biblia, Yep, they took away their Bible. pero no le quitaron el conocimiento de la misma. But they did not take away the knowledge of Ni the le scripture. quitaron el Espíritu Santo Nor did they take away the Holy que Spirit revela y hace esa palabra viva that en su would reveal espíritu. that word and make it living within them. ¿Y sabe lo que hicieron? And do you know what they did? Nos cerraron el templo, Yep, they closed the no temples. tenemos Biblia, No Bibles, no tenemos instrumentos, no instruments, no tenemos sillas cómodas. no comfy seats. Buscaron la Biblia, ¿qué hacemos ahora? Now what will we do? Y se metieron a las casas And they went into the homes y allá comenzaron a reunirse. and they began to meet. Y a la escondida, And in a hidden con la space, amenaza, with the threat against comenzaron them, a leer la palabra, they began to read scripture, a ser testigos los unos con los to otros. be witness one to No another. podían ir al templo, They couldn't go to church, pero la iglesia no dejó de ser iglesia. but the church didn't cease to Se exist. reunió en los hogares. It met rather in the homes. Me acuerdo, personalmente escuché esta historia I personally heard this story. de alguien que mencioné hace unas semanas atrás, Someone I mentioned a few weeks de back, Eugenio Jiménez. Eugenio Jimenez, Y me acuerdo que él me contaba and I remember he told me the que story Dios le tocó ir a China that God touched him to go en to esta China temporada. in that Y season. cuando él llega a China, And when he arrives, Señor, me traíste aquí, ¿qué voy a hacer? I'm here in China. What do Todo I esto do? está cerrado. This is all closed No up. conozco a I nadie. don't know anyone. Quiero predicar el I evangelio. want to preach the Pero gospel. ¿qué voy a hacer? But what do I do? Y se metió dentro de un hotel. And he was in a hotel, Y allí se quedó orando. and he was there Y praying. dice él And he tells the que story cuando va pasando por un closet, that as he's walking, escuchó a alguien dentro del closet. he heard someone inside of a Y closet. allá estaba una hermana There was a lady teniendo un culto ella sola. having her own service, Y estaba hablando en and lenguas. she was speaking in tongues. Y eso le sorprendió a él. And that surprised Y dice him. que cuando abre la puerta, So he opens the ella door, se asombra. and she's Y dijo, shocked. aquí se terminó todo. And she said, "This is it. Me I'm van a done. llevar presa. I'm going to be arrested. La familia mía va a sufrir. My family will suffer." Y ella asustada le dice, ay, perdone, perdone. And she's frightened, and she says, "I'm sorry." Y él trata de comunicarse con ella. He's trying to communicate Y with her, entiende que ella está intentando de disculparse. and he realizes she's trying to excuse herself. Pero de alguna forma esas cosas de Dios, But those God things, ellos se pueden comunicar. they were able to communicate. Y él le dice, yo también soy He creyente. said, "I'm also a Y believer." ella se asombra de que hayan dos creyentes en aquel And lugar. she was shocked that there were two Y believers él le in that dice, place.
¿dónde se están reuniendo? He said, well, where do we meet? Yo he venido a traer el mensaje. I've come to bring a Y ella message. dice, yo no te puedo decir. And she said, I can't tell Y you. dice, ¿cómo va a ser? He said, how can that be? No, yo no te puedo decir dónde nos estamos reuniendo. I can't tell you where we're Y meeting. él le rogó una y otra vez. But he begged her time ¿Y and sabe again. lo que ella le dijo? And you know what she told him? No le puedo decir I cannot tell you. porque ni yo sé dónde nos vamos a reunir. I don't even know where we're going to meet. Y él dijo, pero ¿cómo es eso? He said, well, how is that? Escuche esto. Listen. Y le dice ella, nosotros no tenemos un lugar identificado donde reunirnos. We don't have a fixed place to meet. Es en una casa, It's in a house, pero no podemos decir que nos vamos a reunir en aquella casa, but en we la cannot otra. say it's going to be in this house Porque today. dado las circunstancias que nosotros vivimos, Because of the circumstance that we're living, cada uno en su casa everyone in their home está orando is praying y le pide a Dios and they ask que les God revele el lugar de reunión. that they would reveal the meeting place to them. Así que si usted quiere llegar, So if you want to go, póngase en oración get into y prayer pídale a Dios que les revele dónde va a and ser. ask God to reveal to you where the meeting will be. Ahí se acabó el mensaje, ¿verdad? The message is over at that point. Y dice que se fue y comenzó a orar. So he says he went and he began to pray. Y Dios le dijo, levántate. And God told al him, rise próximo up día. next day. Y lo guió por esta And calle, he guided him through one street, por la otra, through the next, por la otra. through the next. Y llega frente a una casa And he arrived to a que house, parecía que nadie estaba and allí. it seemed like no one was Y Dios le there. dice, ahí es. And God told him, that's the Dice que place. llegó a la casa, So he said he arrived to the door, tocó la puerta he knocked, y la misma hermana que estaba en el closet le and abre the la same puerta. lady that was in the hotel closet Dice, opened Dios the le door. bendiga, hermano. She said, God bless you. Esto se ha convertido en una casa del Señor. This is a house of the Lord. Y allí en aquel lugar And there in that se house, predicó el the evangelio. gospel was preached. Dios transformó vidas. God Y Dios transformed hizo lives. cosas poderosas. And God did great things que- for his glory. Pueden intentar de detener la iglesia, So you could try to hold the church pero back. todavía yo creo que la palabra dice But I still believe when the word says que las puertas del infierno that the gates of hell no van a prevalecer en contra de will la not iglesia. prevail against the church. Y si usted es iglesia en esta And mañana, if you are church, esas son buenas noticias that para is usted en good esta news mañana. for you this morning. Que frente a toda amenaza del enemigo, That any threat of the enemy, frente a toda amenaza aún del gobierno, standing in front of any threat of even Dios the te dice, government, no ponga atención a eso. God says, hey, don't pay attention Porque si to tú that. eres iglesia, Because if you are no hay church, quien te detenga. there is no one that could Mire, stop you. y lo más impresionante de esto, de esta historia para mí, la historia de China. And this, the most impressive part of the story, Y es que para el año 149 había una estadística que ven 700,000 cristianos en todo China. 700,000 believers in China. Cuando se terminó todo esto de la revolución, And when this ended, la iglesia salió del escondite. the church came out from the hiding place, Y los estimados dicen and the estimate que la iglesia había crecido de 700,000 that had grown from a 700,000 más de entre 6 a 10 millones de from creyentes. 6 to 10 million believers. Come on. Come on, church. We got to praise God for that number. Thank you, Jesus. El enemigo había pensado que la había eliminado. The enemy thought he was eliminating No la the church. podía ver, He could not see no it. la podía He identificar. could not identify Pero la it. iglesia había llevado allí al escondite, But the church who had been hidden, no para eliminarla, not to eliminate sino it, para but multiplicarla. rather to multiply Dios it. la sacó de los templos God took it out of the y la temple llevó a las mesas, and it brought it to the no table, para castigarla, not to shame them or sino punish para them, multiplicarla. but rather to multiply Alguien tiene them. que creer que Dios Someone has to tiene, believe that God cosas grandes has para la great iglesia. things for the church. Hey. Entonces, yo escribí esto y dije, la iglesia en China, si me pueden poner por ahí, next one. The church in China La iglesia en China probó lo mismo que la iglesia primitiva. they basically tasted or experienced the same thing as the primitive church. Las mesas, los hogares y la comunión son lo suficiente para que el evangelio se multiplique. The tables, the homes, and fellowship are enough for the church to multiply. Lo repito una vez más. La iglesia en China The church in China, probó lo mismo que la iglesia primitiva. they experienced the same thing as the early church. Las mesas en los hogares The tables in the homes y la comunión son suficientes para que el evangelio se multiplique. is sufficient for the gospel to be multiplied. Ese es el diseño divino. That is the divine design.
que podamos tener estos ambientes that we can have these environments donde podamos tener comunión, where we can have communion, donde podamos conocernos where we can get to know y each donde other, podamos nosotros crecer. where we can grow. En uno de sus escritos, Rick Warren hace unos puntos Rick Warren details something in writing que los voy a tomar para cerrar en esta mañana. that I want to take point of it as we close. Porque hay cosas importantes que se desarrollan Because there are important things that are developed en medio de estos ambientes de las mesas, in the midst of these environments at the table que es muy difícil que se den en una reunión como esta. that it's really hard for it to occur in a meeting like this. Y lo primero es que es un lugar para practicar la verdadera comunión. It's a place to practice true fellowship. Hechos 2:42 dice, y perseveraba en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros y en el partimiento de pan en las oraciones. Amen. Gálatas 6:2 dice, Galatians 6:2. sobrellevar las cargas los unos a los otros. Eso es parte del proceso. This is part of the process, is Y carrying each other's cumplir burdens así la ley de Cristo. and fulfill the law of Christ. Cuando usted se sienta alrededor de la mesa con alguien, When you sit at the table with someone, que hayan 10, 12, esto no es un número mágico, it's not a magic number, pero alrededor de esa mesa, but as you're seated around the table, usted tiene la oportunidad de escuchar you have an opportunity to listen y ser escuchado. and to be heard. Y que cuando usted comparte su necesidad, And when you share your need, alguien está escuchando su necesidad, someone is listening to your need, que le va a ayudar con ella. someone who's going to help you with it. Y también usted se identifica con la necesidad And you also can identify with that de need otro. of the other. Es bien difícil. It's difficult, Por más que queramos una reunión como esta, as much as we want in a meeting like this, hacer que esto sea tan práctico como puede ser dentro de un hogar alrededor de una mesa. for it to become practical like it can be around a table in a Lo home. segundo que dice, me ayuda a aplicar la palabra de Dios. It helps me to apply God's word. En los grupos pequeños se pueden hacer preguntas en la enseñanza. In small groups, you can ask questions. En esta mañana usted está aquí escuchando, Here this morning, you're listening, tomando notas, maybe taking notes, pero es posible que usted tenga una pregunta que otra. but it's possible you have a question. Y dado el formato se puede hacer un poquito complicado. And because of the format, it would be complicated. Pero you to Hechos ask the 17:11 nos dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñándole cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amen. Tienen un proceso de poder. Vamos a abrir la Biblia It's a process to open scripture. y vamos a ver si es verdad lo que el pastor predicó. And let's see if it's true what is being preached. Por si es noticia para usted, yo soy muy propenso a equivocarme. In case it's news to you, hey, I make Y mistakes. usted no puede tomar todo lo que yo diga como que es la pura verdad. And you cannot take everything I say as face No, no. value. Tiene que despertar ese sentido de discernimiento There needs to be an awakening of discernment y sentarse en la casa and to sit at home y hablar y hacer preguntas and speak and ask questions y venir y pastor, leímos esto, ¿qué and usted come and piensa? say, hey, Pastor, we read this. What do you think Y about me da la this? oportunidad también de aprender. And it gives us all an opportunity to learn. Número 3. El espacio de acompañamiento y rendición de cuentas que transforma nuestra vida. A place of mutual accountability that can transform my life. Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerados los unos a los otros para estimularlos en amor y en buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que el día se acerca. Amen. El crecimiento ocurre cuando hay alguien que te está atendiendo Growth occurs when there's someone there giving you y attention. mutuamente se rinden cuenta. And mutually, we are accountable to one another. Porque usted puede llegar a una reunión como esta. Because you can come to a meeting like this Usted llega, ¿y cómo está? and you greet people, Pero si nos sentamos a la mesa, but when you sit at a table, nos vamos a dar más cuenta you will take notice de cosas que pueden estar sucediendo. of things that could be occurring. Dice, oye, yo como que te veo que estás caminando un poquito diferente. I've noticed you seem different. Noto que estás hablando un poco negativo.
Maybe you have a negative way of ¿Qué talking. te está pasando? What's going on? Y comenzamos en ese proceso a hablar And we begin to have that y conversation a discernir la voluntad de Dios and to discern the will of God en nosotros y a través de nosotros. in us and through us. Necesitamos sentarnos a la mesa We need to sit at the table y mutuamente and mutually rendirnos cuentas, be accountable to one another. porque si no podemos caminar desapercibidos. Because we may be walking as if no one is ¿Y noticing. quién te pregunta cómo está tu vida espiritual? Who asks you, how is your spiritual ¿Quién walk? te pregunta cuánto tú has orado en esta semana? Who asks you, how is your prayer life ¿Qué estás this week? estudiando de la Biblia? What are you studying in Scripture? ¿Qué Dios ha revelado en tu vida? What has God revealed to you in ¿Qué this Dios week? ha hecho en tu vida? What is God doing in you Porque this todo no es week? negativo, Because not everything is negative. pero dentro de un círculo como ese But in a circle like podemos that, testificar. we can Usted no testify. necesita un micrófono para decir lo que Dios ha hecho en su vida. You don't need a microphone to say what God has done in your life. Compartirlo alrededor de una mesa To be able to share it around a es tan table, importante como estar en este altar it's just as important as being up here y decir lo que Dios ha hecho to say what God has done for you. en tu vida. Ofrece apoyo cuando estoy bajo estrés. It offers me support when I'm in a stressful moment. La crisis no tiene que esperar la próxima reunión Crisis doesn't have to hold off until the next del meeting. domingo. Podemos tener comunión personal. We can have personal communion. Primera Tesalonicenses 15:11 dice: por lo cual animad los unos a los otros y edificad los unos a los otros, así como lo hacéis. Es un llamado It is a call a que podamos ser de apoyo. so that we can support one another. Todos tenemos altas y bajas. We all have our ups and downs. Usted no sabe cuándo es el momento You don't know when the time is y alguien coming, necesita un toque when someone needs that human de touch decirte todo va a estar to bien. say, hey, it's going to be all right. Yo te puedo saludar por video, I can greet you on video. te puedo poner una reunión de Zoom, I can put a Zoom meeting. pero no hay nada tan bonito There's nothing more como beautiful cuando tienes a alguien when you have someone que te da un abrazo, who would give you a hug, especialmente cuando es la esposa, sí, ¿verdad? Un abrazo. Cuando alguien te pueda dar ese toque físico, when you have that human touch. no es lo mismo It's not the same que recibir esa conexión. to receive the connection that way. Casi último, penúltimo, dice: es el lugar seguro para desarrollar mis talentos. It's a safe place to develop my gifts. Primera de Pedro 4, 9 al 10. Dice: hospedalos unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Thank you, Jesus. Es allí en esos momentos It is in those moments donde también podemos ir desarrollando nuestros talentos. where we can develop our gifts. No solamente aquí se canta, We don't just sing here, se canta en los hogares. we sing in the homes. No solamente aquí se saca la guitarra, We don't just pull out a guitar here on the pero altar, alrededor de una mesa se puede sacar una guitarra. Vamos a cantar but aquí. in a home we can also sing. No solamente aquí se oran por los enfermos, We don't just pray for the sick at church, sino que también alrededor de una mesa. but also around a table. Que usted pueda decir: tengo algo en mi espíritu You can say, I feel something in my que yo spirit. deseo compartir. I want to share it. Y mire, vamos a cometer errores. And yeah, there might be some Mejor mistakes, cometemos los errores allá alrededor de la mesa but it's better to commit it there, que tratar de aprender en otros to lugares. try to learn in another place. La mesa At the es table, una fábrica de líderes it is a school of leaders, y de personas que se desarrollan people who are developed para ser comisionadas por el Espíritu Santo, to be commissioned by the Holy Spirit para hacer su obra. to do the work of the Muchos de Lord. estos grandes ministerios Many great no ministries nacieron en un altar, were not birthed on an altar, nacieron en mesas, were birthed around en tables, hospitales, in hospitals, en buses de la ciudad. in school buses or Allí city nacieron. buses. That's where they were birthed. Escuchaba yo un testimonio del predicador Gigi Ávila I heard a testimony of cuando G.J. Dios Ávila le dijo: te voy a usar en sanidad. when God told him he was going to use them in healing. ¿Y sabe lo que él hizo? And you know what he said? En ese tiempo se podía hacer. In that time, he could do Se it. iba al hospital He would go to the y hospital, allí se metía. and he would get into the Iba de hospital, cuarto en cuarto and he would go room to room, orando por los enfermos. praying for the sick. Y la gente se sanaba. And people were being No healed. porque estaban dentro de un templo físico, Not because they were in a church building, pero porque la iglesia había llegado but because the church had allí a arrived aquel lugar to that que place se había convertido su casa y la mesa para aquella that had persona. turned into a table and a house for that Sí. person.
allí también comenzamos a desarrollar nuestros talentos. And it is there that we also develop our gifts. Y por último, entre muchas otras cosas, And the last one, even though there's many, es una forma natural y relajada de poder compartir it is a natural and relaxed way to be able to share, mi fe con los incrédulos. to be able to share my faith with La a visión no es non-believer. de hacer un grupo para que solamente nosotros estemos allí, So the idea isn't to do a small group just so that we can get together. porque hay gente que quizás nunca lleguen a un templo como este, Perhaps there are people who will never come to this church, pero visiten su hogar, but they'll visit you at your house. lleguen a su casa, They'll come to your home. reciban la palabra You can serve the word, y allí puedan ser aún transformados. and they can be transformed there as well. O sea, se hace más fácil It is easier usted hablar con un vecino, con un amigo, for you to speak with a friend or a neighbor. decirle, tenemos una reunión Say, hey, I've got this meeting en mi hogar, o at en my un lugar, home. y allí vamos a tener algo que comer, We're going to have some food to vamos share. a participar, We're going to all come together. y eso se hace más fácil And that is much easier for y, people y más natural and perhaps more natural poder compartir el evangelio. to be able to share the gospel. Y eso es la idea. And that is the La idea. idea no es que en una casa tengamos un grupo de 40, 50 personas. It's not the idea to have 40 people in one house. No, no. La idea es de multiplicación. The idea is to multiply and Ya cuando lleguemos expand. a un número saludable, So when we get to a good number, de allí multiplicamos y hacemos otro grupo. then we divide and multiply and make a bigger group, Y cuando another group. usted comienza a experimentar And when you begin to que experience Dios lo está usando a usted that God is using you como instrumento poderoso as a powerful para instrument transformar las vidas de otros, to transform the lives of others, esto va a correr por sus venas. it's going to run through your Y veins. usted va a desearlo más que nunca. And you're going to desire this even more. Y van a haber oportunidades que Dios va a preparar y va a hacer And there will be opportunities that God is going to prepare para que se hagan en plataformas, en grupos como estos. so it can be done in these groups. Ponte de pies conmigo, iglesia, en esta mañana. Escucha esto bien. Hay milagros que Dios reservó para la mesa. There are miracles that God has reserved for the table, Sanidades que ocurren en el corazón healings that occur cuando alguien ora por ti por nombre. when someone prays for you by name, Son cosas que ocurren en la mesa. things that occur around a table. Cuando alguien ora específicamente When someone prays specifically por una necesidad que puedas tener, for your need, esos son milagros que ocurren en ambientes como estos. those are miracles that occur around a table. Les digo algo. Nosotros aquí en los estudios bíblicos que hacemos los viernes, Here in our Bible studies on Fridays, nos reunimos en unos grupos pequeños. we have divided groups, small Podemos hacer un groups. estudio general, We could do a general Bible study, pero lo hacemos de este formato, but the reason why we've done it this porque way, aunque la enseñanza es buena, even though the teaching is good, pero igual de bueno o mejor es el compañerismo. what is just as good or maybe even better is the fellowship. Es de yo conocer a alguien. Is for me to meet Y someone. cuando estamos ahí en ese círculo, And then we're there in that circle. al cerrar a veces se hace esta pregunta. ¿Tienen alguna petición? ¿Alguien quiere que oremos por algo? They usually ask, hey, do anybody have a prayer Y alguien request? dice, oren por mi hermano, por mi hermana. Pray for my brother or my sister. Oren por esta otra cosa. Pray for this Y situation. luego en mi tiempo de oración yo estoy allá orando. So in my prayer time, I'm praying. Y cuando regreso la próxima semana, And when I come back the next week, yo le pregunto, ¿y cómo te va? I can ask that person, how's it Estuve going? orando por tu hijo, I por tu was hija. praying for your son, for your daughter. Mire, eso es transformador. That is transformative. Más que lo que podamos aprender, More than what I can learn es lo que podemos dar y podamos recibir is what I can give en and forma receive relacional, in a relationship, de intimidad, a time of de intimacy, compartir el pan. a time of sharing the Y hay bread. momentos que celebramos, And there are times that we celebrate, pero hay también momentos que lloramos. but there are also times that ¿Y we cómo must vamos weep. a reír con los que ríen How can I laugh with y those llorar who con los laugh que lloran and cry with those si who no cry llegamos a la if mesa? I don't come to the table? Y hay cosas que Dios ha reservado And there are things that God has reserved para que ocurran en las mesas. so they would occur around a table. Y es nuestro deseo And it is our desire de que cada uno de los que están aquí, los que no están viendo, that everyone who is here or seeing us puedan online, conectarse a uno de estos puntos. that you can connect with one of these small groups. Estratégicamente hay 10 puntos hasta este momento.
At this moment, there are 10 points, que son muy strategic pocos para una points, congregación como esta. that is actually very small for this size congregation. Pero es un comienzo, But it's a beginning. comienzo. Y son puntos estratégicos And these are strategic points throughout the city. donde si alguien tiene, mira, esta persona está en el hospital, You say, hey, this person is in the hospital. que alguien pueda responder a esa necesidad. That someone would respond to that call. Si alguien tiene una crisis, If someone is in crisis, que alguien en esa zona pueda responder a esta necesidad. that someone would know and respond to that need. Por eso son estos puntos estratégicos This is why they're strategic, para conectarse to be able to connect y también para servir. and to also serve. Porque habrá momentos también Because there will also be moments, que no solamente sería recibir, sino también ministrar but it's rather also to minister de lo que Dios ha puesto en tus manos. from what God has put in your hands. ¿Cuántos reciben la palabra del How Señor? many of you en esta received the word of the Lord today? Gracias familia por haber escuchado el mensaje de esta semana. Espero de que haya sido bendición a su vida y que la palabra haya ministrado. Toma un momento para suscribirse a nuestro canal de YouTube y también le pedimos que por ello usted deje un comentario dejándonos saber cómo esta palabra ha ministrado a su vida. Les amamos y le esperamos esta próxima semana.